Nancy, queda claro que lo que no mancha tizna, diría el presidente, ¿no? Hasta Felipe Calderón le dio vuelo a esta noticia falsa del supuesto atentado contra Anabel Hernández. Dice, ¿alguien puede confirmar si esta cuenta es auténtica, es decir, de Anabel Hernández? Pues ya con eso, tizna, ¿no? Y el chiste se cuenta solo, pareciera que es una locura, pero no lo es. Así ocurrió. Felipe Calderón, el jefe del que está en Estados Unidos acusado de vincularse con los narcos, preocupado por un supuesto atentado que resultó falso contra Anabel Hernández, quien en su momento dijo que era víctima de persecución por parte de García Luna cuando era el superpolicía de Felipe Calderón. O sea, el mundo al revés, diría Loret de Mola, mi querida Nancy. Sí, Vicente, y fíjate que además con una periodista que hace muchos años abandonó este país precisamente por el acoso de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. No hay que olvidar que Anabel Hernández no vive en México hace muchísimos años, entonces es otro de los montajes que se suma pues a toda esta ola de desinformaciones, de mentiras abiertas para generar ciertos climas donde pues digamos que lo que se busca es generar animadversión o incluso esta molestia colectiva, ¿no?, contra la actual administración. Veíamos también ayer a un Carlos Loret de Mola hablar pues de que le censuran, de que así la libertad de expresión es un perseguido político, ¿no? Cuando en realidad pues si mientes puedes enfrentar este tipo de de consecuencias, ¿no? Como es la judicialización de los mensajes, ¿no? Y en fin, me parece a mí, Vicente, que queda muy claro el escenario en el cual están trabajando para tratar de jalar algunos votos, tratar de manipular a la población. Y en todo este análisis, pues no debemos perder de vista nunca que los medios de comunicación son poderes fácticos y que hay otros poderes enquistados incluso dentro del aparato gubernamental, dentro del aparato institucional, como lo ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente con una mayoría vendida a esos intereses oligárquicos. El caso ya, pues para ir aterrizando un poco más la idea en esto que conversamos hace un momento, el caso del Instituto Nacional de Transparencia, que también es el brazo, ¿no?, de la oligarquía desde la supuesta defensa de la libertad de expresión. Y en este punto, Vicente, a mí me interesaba mucho conversar contigo, platicarlo, cómo el papel del INAI ya quedó totalmente exhibido, su doble rasero, su discriminación, su digamos, abuso de poder también podría enmarcarse en lo que pasó con la difusión indebida de los números telefónicos de periodistas, de activistas, de políticos. También hay casos de defensores de derechos humanos, etcétera. Esta exhibición que se hizo en redes sociales recientemente, pues muestra este doble rasero del Instituto Nacional de Transparencia en un tema a todas luces político. ¿Y por qué lo digo? Porque el INAI, hay que recordarlo, es el instituto que tutela el artículo 6º constitucional que nos habla del derecho humano a la información. De ahí se deriva todo el acceso a la información y por tanto este instituto debió de manifestarse en un primer momento en este tema, si no fuera con este claro sesgo político que ha venido ostentando, pues debió de haberse manifestado en contra de las campañas de mentiras que orquestan medios internacionales en México, que hacen circular en México y que contaminan la conversación dentro, sobre todo, de las redes sociales. Debería de manifestarse por el derecho humano que tenemos todas las mexicanas y los mexicanos a la información y haber sancionado, al menos de forma verbal,
el hecho de que se distribuyan masivamente mentiras, como fueron estas campañas del narcopresidente y la narcocandidata, a partir de los trabajos supuestamente periodísticos, de clara suplantación periodística, que son supuestos reportajes, cuando en realidad los reportajes no pueden ser con base en mentiras, estos montajes mediáticos, y no hace ningún pronunciamiento sobre el derecho humano que debe velar, que es el derecho humano a la información. Y lo que sí hace, ya muy sesgada su digamos, participación en este debate público, en este debate también de carácter político, es tratar de abrir un expediente contra el presidente López Obrador por haber exhibido un número telefónico de la corresponsal extranjera, y esto es importante también porque nos habla de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dándole prioridad a un extranjero por encima del derecho humano a la información que tenemos las mexicanas y los mexicanos, que es un organismo pagado por mexicanas y por mexicanos con el erario de la nación, y entonces le da esta prioridad al dato personal por encima del derecho humano a saber. Esto no es posible, Vicente, no debiera ser si tuviéramos un instituto que realmente garantiza los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Y contrario a esto, en el caso de los periodistas, de los activistas, de los políticos a los que se les exhibe su nombre en cuentas vinculadas a grupos calderonistas y también a la campaña de Xóchitl Gálvez, como es Guacamaya Leaks, en ese caso, pues el INAI dice que no va a abrir ningún expediente de oficio, que si los afectados quieren ir a denunciarlo, pues que vayan y a ver si les abre expedientes, porque pues está por verse, ¿no?, que se les vulneraron sus derechos en materia de datos personales. El sesgo me parece ya excesivamente claro, beneficiando a un proyecto de nación que es el que encabeza el Partido Acción Nacional. Están enquistados ahí panistas con careta de ciudadanos. Ya me parece muy claro que ellos mismos están quitando la máscara en ese sentido. Con este caso en específico que estamos viendo, ProPublica, el caso del New York Times, el caso de Incite Crime, el caso de DW, orquestando campañas de desinformación masiva, de abierta violación al derecho humano a la información de los mexicanos y las mexicanas. En ese caso no hay ningún pronunciamiento. Si hay un pronunciamiento contra el presidente López Obrador, además se le abre un expediente de oficio, y en el otro caso, donde se implican cuentas vinculadas a Calderón, vinculadas al Partido Acción Nacional y vinculadas a la campaña de Xóchitl Gálvez, ahí no abre ninguna investigación de oficio. Me parece ya muy claro este sesgo. Y mientras tanto, dos de los comisionados, entre ellos Adrián Alcalá, que es el presidente del INAI, estaban en Barcelona, España, en un congreso pagado por empresas de telefonía móvil. Ellos dicen que no se gastaron ni un peso del erario porque fueron invitados con todos los gastos pagados, cuando el INAI también tiene que escrutar a todas las empresas de telefonía móvil que operan en México por el tema del manejo de las bases de datos personales. Entonces, en un claro, me parece a mí también, conflicto de intereses, recibiendo pues estas donaciones indirectas, donaciones en especie, estos dos comisionados para irse de viaje a Barcelona, y desde allá deciden pues que no van a abrir de oficio ninguna investigación. Vicente, pues creo que el escenario está más que pintado para que la vulneración permanente del derecho humano a la información, sin que haya una institución de por medio que vigile y por lo menos sancione, aunque sea verbalmente, a quienes cometen este tipo de violaciones al derecho humano a saber, pues no la tenemos, no existe, y aún así nos meten en la cabeza esta idea de que sin el contrapeso del INAI, pues vamos a estar en la lona y se va a acabar la transparencia, la democracia, la rendición de cuentas, etcétera. Pues ya muy burdo también este tipo de narrativas, Vicente. Pues por lo que me toca y por ser uno de los exhibidos, gracias Nancy por poner el dedo en la llaga y por seguir insistiendo en este tema.